Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para aprender, desaprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo de talento. Hablemos a profundidad. Alberto, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación a colaborar con nosotros en este espacio. Te damos la más cordial bienvenida y pues sin más vamos a presentarte. Alberto es psicólogo y tiene un par de maestrías en desarrollo organizacional y gestión estratégica de capital humano en algunas universidades nacionales e internacionales. Está certificado como coach y en Change Management, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también, pues Alberto tiene muchos años de experiencia, más de 25 años de experiencia en diferentes compañías, pues nacionales y transnacionales, en la implementación de estrategias de talento, ¿no? Además, Alberto es miembro y fundador de la Asociación de Change Management de Profesionales de México. Y pues nuevamente, bienvenido Alberto, es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Juan, encantados en esta ocasión de compartir este espacio con ustedes. Es un gusto. Héctor, adelante. Sí, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenido Alberto, la verdad es que estamos muy contentos de poder recibirte en este tu espacio, Grow Together. Esperemos que no sea la primera vez en la que te vas a conectar por acá con nosotros para poder compartir. Y bueno, es un foro bien interesante donde invitamos aquí a diferentes personas a que se conecten a este live, pues para poder compartir estas ideas, ¿no, Juan? Así es. Y pues sin más, Alberto, seguramente pues todos estamos viviendo estas etapas de cambio inesperado. ¿Cómo quisieras empezar a platicarnos de estos cambios inesperados que estamos viviendo y que seguramente hemos vivido en el pasado, ¿no? Bueno, pues Juan, definitivamente, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación de estar en este espacio. Definitivamente se llama inesperado porque hemos vivido muchas etapas de cambio a través del tiempo, pero ninguna había sido tan fuerte y tan tajante como la que estamos viviendo ahora, que es totalmente inesperado. Si bien es cierto, ya había el mundo tenido algunas pandemias, por ejemplo, la más reciente, llámese reciente en el tiempo, fue la que se tuvo entre 1918 y 1920, que fue la pandemia de lo que se le llamó la gripe española. Pero fíjense ustedes, esa pandemia solamente mató más de 40 millones de personas en el mundo. Entonces, lo cual fue algo bastante fuerte para la humanidad en ese momento. Y la situación está, y lo que es la gran diferencia es que, imagínense ustedes en esa época, cuántos años tardó en transmitirse, y nosotros en 12 horas en un vuelo de avión se transmite de Europa a México. Tan simple, en 12 horas ya la tienes aquí. Y el problema es que de una situación sanitaria como es una pandemia, empiezan a generarse una serie de situaciones que nos llevan a cambios que no esperábamos, a cambios que nos agarran totalmente fuera de balance a todos. O sea, no hubo una sola persona que no agarrara la pandemia fuera de balance. Y la situación está en que tan es cierto que no estamos preparados, que nos llega tanta información a través de las redes sociales, nos llega tanta comunicación, unas noticias verdaderas, unas noticias falsas, ya no sabemos qué creer. Y ante esta situación nos genera realmente un vacío de información. Y ese vacío de información es lo que nos hace caer en situaciones o en comportamientos que cada uno trata de llenarlos de una manera, ¿no? Alguien cree en teorías conspiratorias, alguien cree que es realmente un asunto totalmente verdadero. Entonces se dan tantas cosas por el exceso de información que realmente no sabemos cuál es la correcta, ¿no? Sabemos bien que hay organizaciones que son científicamente orientadas y lo que sea, pero de todas maneras muchas veces no sabemos qué hacer y hacia dónde ir. Todas estas situaciones nos crean todos los problemas que estamos viviendo en este momento y que nos hacen
tener que adoptar cada uno formas de cambio diferentes. El único problema real es que no nos damos cuenta. Muchas de las conductas que tenemos o de cómo reaccionamos son totalmente inconscientes. Porque imagínense ustedes, de la noche a la mañana se nos cambiaron, pues ¿qué les puedo decir? El 100% de nuestros hábitos. Los hábitos que habíamos llevado por muchos años. Entonces, ahora, estando en casa, la cosa es diferente. La alimentación es diferente. El trabajo es diferente. El ejercicio es diferente. Entonces, todo es diferente. Entonces, imagínense ustedes qué manera tan impactante de salir de la zona de confort. Todos estamos en una zona de confort y es normal. Pero imagínense el impacto que tiene tan grande que de la noche a la mañana sales de tu zona de confort y tienes que enfrentar una situación diversa, ¿no? De ahí mismo vienen todas las reacciones emocionales que nosotros tenemos, que muchas veces tal vez no nos damos cuenta de esto, ¿no? Yo creo que la más importante, y creo que es la que está ocasionando mayor daño a muchas personas, es lo que se llama la angustia inconsciente. ¿Qué es esto de la angustia inconsciente? Que están sucediendo tantas cosas en mí, que me mueven tantas cosas en mi inconsciente, en mi interior, que yo no sé cómo reaccionar, que yo no sé cómo está pasando la situación. Y hablar de angustia inconsciente es, mañana me puedo morir, mañana. O mañana se puede morir alguno de mis familiares. Entonces ya no solamente es que pues es las circunstancias y todo. Entonces ya estar entre la vida y la muerte, porque es la verdad, cualquiera de nosotros mañana nos enfermamos y mañana nos podemos morir, o en 2, en 3, lo que sea. Esa angustia inconsciente nos genera en algunos un nivel de estrés y desesperación que puede ir hacia situaciones de ansiedad, de algunos excesos en términos de alimentación, en términos de alcohol, en términos de drogas, en términos de lo que sea. Y eso es realmente una salida, ¿no? Y algo también muy, muy, muy importante que mueve esta situación es el hecho que empezamos a tener las dudas existenciales. Y digo, ¿por qué hablamos esto? Tal vez todos ustedes lo saben, no estoy hablando nada nuevo, pero simplemente es hacerlo consciente. Una duda existencial es, en este momento nos hemos replanteado muchísimo exactamente el mundo, nosotros en el mundo, nosotros con nuestra familia, o sea, abrimos hacia muchas posibilidades que tal vez no hace mucho que no reflexionábamos en ellas, o nunca habíamos reflexionado en ellas. Entonces, imagínense ustedes el ambiente, cambian los hábitos 100%. Por otro lado, salimos de la zona de confort. Por otro lado, tenemos angustia inconsciente. Y por otro lado, tenemos estas dudas existenciales. Entonces, ese es un excelente caldo de cultivo para que vivamos emocionalmente lo que estamos viviendo. Y esta situación nos altera. Inclusive, llega el momento donde nuestro estado de ánimo ya no es el mismo. O sea, porque en ocasiones nos levantamos con mucho ánimo, y a todos nos pasa, porque no somos robots. Y otro día amanecemos muy contentos. Y otro día dormimos bien, otro día dormimos mal. Entonces, son situaciones que estamos viviendo que solamente ser conscientes de lo que está pasando y a dónde vamos con ellas. Fíjate, Alberto, que aquí hay, o sea, está bien interesante porque aparte del margen de tiempo en lo que sucede eso, y el nivel de velocidad, a lo mejor ahí entonces, cuando la gripe española, el proceso de comunicación y la manera en la que la gente accedía a la información, pues a lo mejor no tenía el nivel de velocidad que el día de hoy teníamos, y lo decías claramente en el ejemplo, en 12 horas, pues ya tenías a alguien infectado que llevó el virus a otras latitudes. Después de esto, hay como varios elementos que ahorita seguramente vamos a platicar, que tienen que ver ya con temas económicos, temas políticos, evidentemente la parte de salubridad. Sin embargo, tocas un punto bien interesante, e inclusive hay algunas preguntas ya de nuestros seguidores en el chat,
donde nos dicen, oye, ya me quedó claro, pero de estos elementos que todavía no he hecho conscientes, ¿cómo los hacemos conscientes? Dice, porque tiene que suceder una situación de pandemia para cambiar estos hábitos arraigados. Entonces, esta parte que comentas es bien interesante porque el tema del piloto automático, estarás de acuerdo conmigo que andamos en friega, ¿no? El trabajo, los hijos, quienes tenemos hijos, la economía, que cómprate la casa, paga el auto y el acelere es impresionante, y más en una época en donde la competitividad de los negocios y las personas están en el día. Y ahorita lo que nos dice aquí Karina Sayas es, oye, ¿y cómo lo hacemos consciente? ¿Por qué tenemos que esperarnos a que suceda esto para poder poner en el campo de la conciencia estos elementos que sí nos probleman la vida o que nos hacen verla desde una perspectiva diferente? Pues fíjate que yo le diría a Karina que ¿por qué antes no se hizo? Porque realmente el mundo estaba en una zona de confort en la cual cada uno de nosotros estábamos, cada uno en su zona de confort. Las zonas de confort son malas, simplemente es nosotros que trabajamos con el cambio, sabemos bien que a veces las zonas de confort te pueden ser restrictivas, si son muy fuertes, ¿no? Entonces, al estar en una zona de confort, pues vas viviendo y vas desarrollándote, etcétera, etcétera. Tal vez no te preguntaste muchas de estas cosas. Al vivir una situación extrema como esta, en ese momento te das cuenta que tus hábitos cambiaron y que de la noche a la mañana tienes que cambiar los nuevos hábitos. Y no es que lo quieras, lo tienes que hacer, porque estabas acostumbrado a levantarte, ir a la oficina de cierta manera, y ahora no. Ahora tienes que trabajar en tu casa. O estabas acostumbrado a llevar a tus hijos a la escuela, ni modo, ahora tus hijos están en la escuela, tienes que ayudar con la escuela. Entonces, toda esta situación, la ruptura de la zona de confort, nos crea ansiedad, porque las zonas de confort nos daban estabilidad. Y al romperse, pues oye, te agarras de donde puedes para generar este nuevo tipo de situaciones, ¿no? Algo importante que debo comentar y que es muy interesante que lo reflexionemos es que cualquier proceso de cambio, nosotros vamos a pasar básicamente por 4 etapas, cualquier proceso de cambio. La primera de ellas, y esto es importante para que reflexionemos si pasamos por estas etapas o vamos a pasar por estas etapas, ¿no? La primera etapa tiene que ver con la negación. O sea, yo niego y digo, esto no existe, a mí no me va a pasar, no tengo ganas de nada, no me puedo concentrar, no puedo dormir. Todavía hay gente que cree que esto no es cierto. Entonces es una franca situación de negación. Y el problema de la negación es que te genera parálisis. Y ahí te vas a quedar. Y vas a decir esto no y esto no. Y te paralizaste. Y lógicamente generas una ansiedad que te va a ocasionar en el futuro muchos problemas. La otra etapa, una vez que logras pasar la etapa de la negación, viene la parte de la resistencia y el enojo. O sea, resistirte. ¿A qué? A este cambio de hábitos, a estas situaciones, a estas circunstancias. Me están presionando, no hay privacidad, estaba mejor en la oficina, estoy angustiado, el futuro es negro, inclusive, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas partes que al final te van a ocasionar mucho enojo. Y el problema del enojo es que tiene 2 posibilidades. Una de ellas es que te va a llevar rumbo a la depresión, con un enojo tan fuerte, te vas contra ti o, en su defecto, te vas contra alguien. Y por eso las discusiones en la familia o en la pareja, con los hijos, etcétera, se deben exactamente a este problema de la resistencia. Porque si tú estás enojado, estás molesto, lo proyectas y de allá es igual y se genera una situación conflictiva, ¿no? Esto es algo que debemos de identificar si realmente estamos en una etapa de la resistencia que nos permita ver qué tenemos que hacer para superar esta etapa de la resistencia, ¿no? La que sigue es la etapa de la adaptación. O sea, haz de cuenta que ya dijiste, bueno, pues ya aceptaste, ya dijiste, oye, pues algo tengo que hacer diferente, etcétera. Y entras a la tercera etapa de este proceso de cambio, que es una etapa
de adaptación. La parte de la adaptación es donde ya empiezas a negociar, donde empiezas a decir, oye, pues sí, está bien, ni modo, ¿qué vamos a hacer? En vez de estarme quejando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? Es necesario aprender a trabajar en forma diferente, tú lo vas a decir. Además, ya empiezas a buscar en la casa qué condiciones tienes que hacer diferente para trabajar mejor. Oye, pues qué ajustes tengo que hacer, qué tipo de prácticas con mi familia tengo que realizar para que todo el mundo podamos hacer nuestro trabajo en forma adecuada, los niños en la escuela, nosotros en el trabajo, lo que sea necesario, pero ya hecho desde casa. Es donde dices, ya debo cuidarme yo, debo cuidar a mi familia, y donde ya de alguna forma buscas usar adecuadamente tu tiempo libre. Es el momento donde ya dices, bueno, si tengo tiempo libre, pues cada quien lo use en lo que quiera, pero que le ayude a estabilizarse y a estar mejor, ¿no? Y finalmente, la etapa final de este proceso se le llama aceptación. En ella, que ya es donde pasaste las 3 anteriores, aquí ya es donde empiezas a vivir de manera normal con la nueva normalidad. O sea, ya haz de cuenta, pues es tu vida nueva ya. Se acabaron, son los hábitos nuevos, son las circunstancias nuevas, ya no te quejas, ya aceptaste la situación y lo que viene es el reforzar tus situaciones familiares, ya viene el prepararte para un mejor futuro, viene el capacitarte en cosas que antes no habías hecho, o sea, viene una actitud proactiva ante esta situación. Y ahí en ese momento dices, oye, yo ya la libré porque logramos con esto ir más adelante y asegurar que lo que sigue va a ser mejor para nosotros. Y eso es importante porque si no pasamos el ciclo de estas 4 etapas, nunca vamos a llegar a la nueva normalidad. Y yo creo que si la gente no es consciente que va a pasar por estas etapas, no va a asumir la nueva normalidad como su nueva forma de vida. Y lo vamos a tener que hacer. No es que queramos o no. Vamos a tener que continuar con esto, no sé hasta cuándo, pero las situaciones van a cambiar. Hay empresas en la actualidad que ya están cuestionándose si regresan o no a unas oficinas. Ya me tocó el caso con una empresa con la que estoy trabajando, en donde el director general dice, oye, pues no, yo ya estoy pensando que nos quedamos como estamos y yo ya voy a rentar las oficinas. Dices tú, oye, pero ¿qué va a pasar con los empleados? Claro. Bueno, pues los empleados entras a un nuevo esquema de la normalidad, ¿no? Sí, fíjate qué interesante lo que platicas, Alberto. Voy a tratar de hacer como un resumen con mi propio ejemplo, ¿no? Al principio yo justo estaba en el shock, ¿no? Por ahí de febrero, marzo, y decía, no, hombre, eso no nos va a pasar a nosotros, los chinos es porque no tienen la higiene y los cuidados, y en México eso no va a pasar, o sea, se va a quedar ahí, es más, ¿no? Pues, digamos que estaba en esa etapa de entre shock y negación, ¿no? O sea, decía, no nos va a pasar eso, la verdad es que no lo creo, y nosotros, porque nosotros no somos así. Una vez que esto llega, por ahí de marzo, que inclusive pues en la compañía nos fuimos a home office, yo decía, híjole, pues estoy un poquito molesto porque pues tenía algunos planes para salir en Semana Santa, tenía algunos planes para hacer algunas reuniones, tenía algunos planes para pues conectar con algunas personas en la oficina y pues no, o sea, estoy molesto por eso, ¿no? O sea, no puedo estar conectando con la gente igual, no puedo conectar con mi equipo, las transiciones, etcétera, ¿no? Y de repente entra pues, hasta como dices, ese miedo de, híjole, y si la compañía tiene que cerrar o si algo pasa, ¿no? Y esto, los proyectos no caminan como tienen que caminar, y entonces empieza esa molestia, enojo, esas peleas hasta por el internet, ¿no? Porque en esa época todavía los hijos empezaban a estar en home office, pero la realidad es que, bueno, en home school, la realidad es que no estábamos preparados, ni nosotros en casa, ni la infraestructura tecnológica que tenemos en el país, pues tampoco, todavía no lo está, pero cada vez la hemos ido mejorando, ¿no? Pero estaba yo ahí, ¿no? Donde decía, no puede ser, me preocupaba un poco por mis padres que viven en Guadalajara y decía, híjole, ¿y si se enferman y si les pasa algo? Ellos me decían, ven, visítanos. Y yo les decía, no quiero ir porque, pues, ¿cómo voy a ir? Yo estoy en Monterrey, usted está en Guadalajara y si me llevo el virus y algo les pasa, pues no quiero ser el responsable de eso.
de eso, ¿no? Porque pues la situación como tal, ¿no? Y después pasó a una etapa en la que, ok, bueno, pues me empiezo a adaptar, empiezo a ver que esto no es de un mes, de 2 meses. Al principio, inclusive mi hijo me decía, ¿tú crees que dure hasta mi cumpleaños? El cumpleaños de mi hijo es en junio. Le decía, no, hombre, va a ser antes, vamos a poder hacer aquí tu reunión con tus amigos. Pues, ¿cuál, no? O sea, realmente no se pudo y poco a poco fuimos adaptando y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo festejamos tu cumpleaños? ¿Cómo festejamos sus graduaciones? Porque los dos se graduaron. ¿Cómo nos juntamos y pues los fines de semana que antes pues salíamos a hacer algo, cada quien iba por su lado, oye, pues vamos jugando algo, interactuando entre nosotros para no estar cada quien en su cuarto, además porque luego la luz sale muy cara y empieza a hacer calor, ¿no? Entonces, es como ir adaptando, inclusive moví mi escritorio del lugar de donde estaba trabajando, me adapté a trabajar. Empezaba antes de 8 y terminaba 8 o 9 de la noche. La realidad es que dije, ¿sabes qué? No, voy a ir empezando a trabajar un poquito más tarde, empiezo a las 9, ok, güey, termino a las 8, pero pues me doy mis espacios y mi tiempo para poder hacer otras cosas que antes hacía, pero que ante la presión, pues, y ante esa negación no lo estoy haciendo, ¿no? Y finalmente creo que yo ya estoy en esa etapa de aceptación, que esto llevó pues 4 o 5 meses, seguramente a cada quien le va a llevar más o menos tiempo, dependerá de cada quien, donde inclusive ya fui a visitar a mis padres, ¿no? Obviamente con todas las medidas, en coche, no me fui en avión, con todas las medidas que se requerían. Allá no estuvimos pues visitando amigos ni nada, es la casa de mis padres, la casa de mi suegra, y era todo lo que hacíamos, ¿no? Nada más para pues poner en menos riesgo. Entonces creo que ya estoy en una etapa de aceptación, porque inclusive ya le estaba diciendo el otro día a mi esposa, oye, pues a lo mejor hay que comprar un par de sillas para mis hijos que ahora van a empezar la escuela, ¿no? Unas sillas diferentes, que no sean la silla del comedor o la silla de plástico que usabas para la carnita asada, ¿no? Entonces, creo que eso describe un poco lo que comentabas, ¿no? En estas etapas. Totalmente, Juan. Te agradezco, es un excelente ejemplo de cómo recorriste las 4 etapas de cambio ante esta situación, ¿no? Algo importante que quiero comentarles tiene que ver con el tema de los hábitos. Acuérdense que el hábito está compuesto de un estímulo que genera una respuesta y esa respuesta es reforzada. O sea, si, por ejemplo, yo siento mucha ansiedad, voy y como, y con eso el comer me refuerza que ya no voy a tener ansiedad, ¿no? Acuérdense que ese ciclo se está repitiendo en este momento con nosotros y estamos cambiando hábitos que tienen que ver con la forma de trabajar, la forma de recrearnos, la forma de divertirnos, la forma de convivir en familia. Entonces, todo esto es muy importante que tengamos claridad de cuáles son estos hábitos, inclusive que hagamos un análisis, cuáles hábitos los estoy haciendo de manera correcta y cuáles no. Las circunstancias de cada uno son diferentes, entonces no hay una receta que yo diga, tienes que hacer esto y te va a dar resultado. No. Cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, tenemos que analizar un poquito qué hábitos me están construyendo en términos de construir, qué hábitos te están destruyendo, porque hay hábitos en este momento que están destruyendo personas y destruyendo familias inclusive, en este momento, producto de la situación. Entonces, ¿qué hábitos te construyen y qué hábitos te están destruyendo? De esa manera podemos asegurar tener una claridad de a dónde vamos, ¿no? Algo que quiero comentar es algún tipo de recomendaciones que nos pueden ayudar en este momento, en este proceso. La primera de ellas es tener conciencia de en cuál de las etapas estamos, de las 4 que acabamos de platicar. Y con eso yo darme una idea de a dónde voy a ir y cómo puedo acelerar las siguientes etapas, de tal manera que yo vaya adecuándome a este proceso. Por otro lado, este análisis de los hábitos tiene que ayudar a que conscientemente, tanto tú como tu familia, establezcan una serie de hábitos nuevos. Oye, pues ahora, ¿cómo vamos a recrearnos, pues, en la parte recreativa? Pues a veces no podemos salir de la casa. ¿Qué tenemos que hacer en la casa? Pero de manera consciente. La gran situación es que estamos haciendo muchas cosas, pero de manera inconsciente, inclusive sin pensarlas. Y eso nos está ocasionando mucho estrés. Otra recomendación importante es que identifiques las causas del estrés. ¿Qué te está ocasionando el estrés? Sabemos bien que ya hay un ingrediente de lo que es la incertidumbre. Yo no sé si va el mundo a mejorar, no sé si va a empeorar. Lo que queda claro es que como estábamos acostumbrados a hacer las cosas antes, ya no las vamos a poder hacer igual. Cuando se haya la vacuna y volvamos a salir y todo, sí, pero ya no será igual. Ya el mundo vivió una inflexión
lo que se conoce como una disrupción. Y esa disrupción va a traer nuevas prácticas. Esto que les comentaba de esta empresa ya nunca va a volver a ser igual. Esta empresa está pensando otra cosa. Es más, está pensando adecuar su cultura a la nueva normalidad. Estamos trabajando con eso con ellos. O sea, ¿cómo va a ser su nueva cultura en la organización? Ya no va a ser la misma. Vamos a tener que promover otras cosas adicionales a las que ya venían trabajando. Otra parte importante, si tenemos la incertidumbre, porque creo que muchos la tenemos, de que podemos perder el trabajo, es lo que se llama la generación de planes B. Yo creo que todos deberíamos estar pensando en planes B. Un plan B es, ok, ¿qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer? Lo peor que puede pasar es que no tengas ni la mínima idea de lo que vas a hacer. Eso sí sería un error. O sea, ¿qué vas a hacer? Piensa. O sea, todos tenemos otras capacidades, tenemos otras habilidades. Es el momento de reinventarnos realmente. Ok, si dices tú, pues yo ahorita pues no sé qué voy a hacer, pues piénsale, analiza lleva tus hobbies a un negocio, por ejemplo, que te pueda dar, autoempléate. Hay muchas posibilidades, pero la ausencia de planes B es lo que genera incertidumbre, y la incertidumbre es el principal factor del estrés y de la angustia inconsciente. Entonces, por eso es muy importante la generación de planes B, los que tú quieras, pero por lo menos tenerlos claro. Si no se dan esos planes B, excelente, pero ya los tienes. Y al tenerlos te da una tranquilidad emocional que se va a notar. Entonces el plan B es importante que lo podamos tener. Otra parte importante en este momento es la solidaridad. Es el momento de ser solidarios. Con aquellos, está mucha gente perdiendo su empleo en este momento, están muchas empresas que están cerrando. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno con sus circunstancias de ser solidarios con los demás? Esto nos tiene que, en vez de decir, pues sálvense quien pueda, pues yo creo que es, ¿cómo le hacemos para salvar el mayor número de gentes? El sálvense quien pueda, está bien, pero también ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Qué gesto solidario puedo? Así es, Alberto. Fíjate que está bien interesante lo que nos estás compartiendo, porque al final, hace ratito que hablábamos de estas etapas de negarlo, adaptarte, etcétera, de pronto me quedo pensando, y Juan nos platicaba un poco los recorridos que he hecho por meses, y de pronto creo que en este momento debe de haber gente que está atorados en la primera y segunda etapa, ¿no? Como que el tiempo que le invierte a esas etapas es demasiado, y de pronto creo que esta parte de que tanto has ejercitado el músculo de la resiliencia te pudiera ayudar como a dar ese brinco de manera rápida, y es un poco la reflexión que yo me llevo, ¿no? De manera consciente, como tú dices, empezar a visitar el capítulo y decir, oye, ¿no será que tengo ya demasiado tiempo enojado y negando la realidad? Como para empezar a activar estos otros elementos, porque en el momento en el que te das conciencia, pues te cae el 20 y empiezas a activar esos elementos que no has visitado porque simple y sencillamente no quieres verlos. Esa es como la primera reflexión que me llega en este momento, ¿no? Y de ahí se desprende, por ahí tenemos una pregunta que nos hacen acá en el chat, nos preguntan, oye, ¿acaso no regresaremos a la normalidad a la que estábamos acostumbrados? Ya un poco, y nos comenta esto Ceci Santana, ya nos decías un poquito, ya hubo un punto de inflexión, aunque haya vacuna, cura, etcétera, pues realmente el tema que va a suceder como experiencia al regresar a esta nueva normalidad, pues no va a ser el mundo como lo conocíamos hace 7, 8 meses, ¿no? Es correcto. Tienes razón, Héctor. No vamos a volver a ser como antes, es una realidad. Y no que vaya a cambiar demasiado, no sé qué tanto. Lo que sí es cierto es que esto ocasionó muchos cambios, no solamente en las empresas, también en las personas. Ya no, es más, después de esto, ninguno de nosotros vamos a ser iguales. Ninguno. Sí, claro. Oye, Alberto, y para ir cerrando un poco la sesión, digo, está muy buena, pero seguramente te invitaremos otra vez para que nos sigas platicando. Pero para ir cerrando, ¿qué recomendaciones nos das para
vivir de una mejor manera, pues, en general los cambios, pero este cambio que estamos viviendo? Mira, yo creo que lo más importante ahorita es tener conciencia de lo que estás viviendo. Al tener conciencia te va a ayudar a abrir muchos espacios de posibilidades. Y tener conciencia significa que realmente reflexiones qué está pasando. O sea, tenemos muchas situaciones cada uno. Entonces, ¿qué está pasando y qué debo de hacer para que las situaciones cambien, ¿no? Y de alguna forma, en la medida en que tú identificas, volvemos, las etapas, o en la medida en la que tú generas tus planes B, en la medida en la que estableces tus lazos familiares, que los mejoras, en esa medida vas a disminuir. Yo creo que el juego ahorita es disminuir la incertidumbre, disminuir la angustia y disminuir el estrés. Porque si no lo haces, además, la parte de tu productividad personal va a ir en decremento. Y eso te puede afectar inclusive a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, por eso hay que resolver estas cosas, hay que pensarlas y que de esa manera tú puedas ir avanzando en el camino, ¿no? Perfecto, Alberto, perfecto. Pues fíjate que está bien interesante. Generalmente en Grow Together hacemos un pequeño resumen de lo que vemos con nuestros invitados. Y me gustaría platicar muy rápido, que ya nos decías que no es la primera vez que sucede esto en el planeta, una pandemia o un momento de inflexión que definitivamente nos pone en una situación en la que tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos decías es identifica dónde estás emocionalmente, ¿no? Y después nos hablabas de 4 etapas que los seres humanos vivimos en este proceso de adaptación al cambio, para que ahí nuestros seguidores tomen nota de estas etapas y puedan ir pensando en dónde se encuentran para que en función de eso puedan hacer este plan de acción que decíamos, ¿no? Y uno de ellos era shock y negación, el siguiente es resistencia y enojo, después nos hablas de un proceso de adaptación y más tarde de un proceso de aceptación, ¿no? Y después de ahí lo que nos dices es, oigan, y vale la pena que presten atención a cuáles son los hábitos que han cambiado, inclusive pongan sobre la mesa de manera muy consciente que si algunos hábitos necesitan cambiarse y esto no ha sucedido, pues evidentemente puedan ponerlo en términos generales pues frente a la familia, conversarlo y evidentemente poner estos hábitos pues ya cuestionados como parte de los planes de acción, ¿no? Y nos hablas de esto, ¿no? De hacer conciencia de la etapa en la que estamos, de ser conscientes de esos hábitos que tienen que cambiar, reinventar en todos los ámbitos que estamos llevando a cabo. Nos hablas también de esta parte de la fortaleza espiritual, de poder conectar con estos elementos en donde estamos en función de esto, y por ahí alguno de nuestros invitados nos ponía, me encantó el concepto de planes B, porque al final estamos tan esperanzados de que esto va a terminar que ya prácticamente damos por hecho que se cierra como lo conocemos y resulta que tener un plan B te ayuda a reaccionar de manera muy rápida, ¿no? Y cierras con 2 conceptos bien interesantes, ¿no? Fomentar la solidaridad, porque al final de cuentas este tema de pensar en la comunidad y cómo aportamos, pues tiene impactos súper positivos en la forma en la que convivimos con nuestra comunidad, en la que reactivamos la economía y seguramente otros elementos adicionales. Y cierras con un tema bien interesante de involucremos en este mood el mantener la relación constante con amigos y familiares, inclusive a través de esta parte de la virtualidad, ¿no? Entonces, ya durante toda la charla nos compartes estos conceptos que están bien interesantes. Te agradecemos muchísimo por haberte conectado el día de hoy. Creo que el tener un especialista en cambio el día de hoy nos pone un escenario diferente de cómo entrar a la realidad en cómo lo estamos haciendo actualmente. Y bueno, esperamos que no sea la última vez que estás aquí en Grow Together compartiendo toda tu experiencia con toda nuestra comunidad. Encantado, Héctor y Juan, muchas gracias por la invitación y espero que lo que comentamos les dé algunas ideas para reflexionar y mejorar ante esta situación. Muchísimas gracias, Alberto, y pues los invitamos a todos a que, pues si no pudieron ver este video completo aquí en el Facebook Live, luego lo hagan vía Spotify o YouTube, entre mañana y pasado estaremos subiendo, o también en el mismo Facebook. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Alberto, y recuerden que este es un espacio para todos, en el que queremos desaprender, aprender y crecer juntos para transformarnos. Muchas gracias, buenas noches.
Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Hasta luego. Y bueno, con esto que conversamos, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias. Contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together. Síguenos en nuestras redes sociales Grow Together MX y en Instagram Grow Together MX1.